Saludos cordiales, mi nombre es Sebastián Anselmi y conjunto a mi compañero Jesús Lugo les vamos a hablar sobre la automatización en microbiología. Nuestros profesores son la profesora Yaraceli Márquez y el profesor Arquímedes Rivas para la Cátedra de Prácticas Profesionales de Bacteriología de la Escuela de Bioanálisis profesora Mayra Figueroa de la Universidad de Carabobo en la Facultad de Ciencias de la Salud, sede Aragua. Antes de ahondar en la automatización en microbiología, debemos hacernos la pregunta del por qué la automatización en microbiología, para ahondar en sus causas y las necesidades que motivaron a iniciar este proceso de automatización, que básicamente se resume en el uso más eficiente del tiempo y en la mejora de la calidad. De esta manera, estos dos factores contribuyen a incrementar la productividad en el laboratorio. Para ello se exponen cuatro razones por las cuales se automatiza la microbiología. Se desarrolló debido al aumento en volumen de muestras y de la necesidad de procesarlas de una manera más eficiente. Es bien conocido que año tras año ha aumentado el número de infecciones en las personas y para ello el volumen de muestras ha ido creciendo considerablemente, lo cual crea la necesidad de la automatización para reducir tiempo en el procesamiento de estas muestras. También se diseñaron para mejorar la productividad en el laboratorio y así reducir el número de personas involucradas en el proceso, ya que esto tiende a generar mayores errores y aumentar el margen de error humano. También se mejoró la eficiencia mediante la reducción del tiempo de obtención de resultados con el uso de técnicas de siembra, incubación y lectura virtual asistida por logaritmos de inteligencia artificial. Y finalmente, los instrumentos automáticos han facilitado la trazabilidad de los diferentes pasos en los procesos analíticos. Resumiendo lo expuesto anteriormente del por qué la automatización en microbiología, podemos resumirlo en 5 puntos muy importantes: la calidad, los errores humanos, la precisión y reproducibilidad de los resultados, la gestión de calidad y la trazabilidad, ya que en la calidad ha mejorado la calidad de los resultados y reduce la posibilidad de errores humanos, aumenta la precisión y reproducibilidad de los resultados e incentiva la gestión de la calidad y la identificación de posibles problemas. Permite identificar estos problemas y de alguna manera ser más preciso en cuanto a la gestión de la calidad, ya que anteriormente o actualmente las técnicas manuales suelen reportar cierto problema a la mejoría y los posibles problemas que pueden reportar en el proceso. Y finalmente, mejora la trazabilidad en los diferentes pasos en los procesos analíticos. Ahora, conociendo un poco sobre las causas que incentivaron la necesidad de la automatización en la microbiología, vamos a revisar un poco la historia de la automatización, iniciando desde el año 1950, donde se crearon los primeros sistemas automatizados para la identificación de bacterias. Se trataba de automatizar la serie de pruebas bioquímicas empleadas para la identificación de ciertas bacterias y fue, digamos, que uno de los intentos más primitivos en todo este proceso de automatización. Luego, en el año 1980 se da un gran paso, ya que se empiezan a crear los primeros sistemas automatizados para la siembra e incubación de las muestras, surgiendo como necesidad ante el incremento del volumen de muestras. Y en 1990 se comienzan a crear y estandarizar los primeros sistemas de lectura visual asistidos por logaritmos de inteligencia artificial que a través de data preestablecida
haciendo una serie de cálculos a un nivel primitivo comparable actualmente, permitían la identificación de ciertas bacterias. Y podremos decir desde que de ese momento se ha venido desarrollando varios sistemas de automatización en los laboratorios de bacteriología. Hoy en día ha existido una gran evolución en cuanto a los sistemas de automatización de los laboratorios de bacteriología, reduciendo el número de tareas manuales que deben realizar los técnicos y licenciados en bioanálisis, en el caso de Venezuela, en el ejercicio de la bacteriología. Vamos a citar para fines prácticos tres de los equipos más posicionados en el mercado a nivel de marca y científico actualmente. Primero que todo tenemos el BD Kiestra Workcell Automation, el Toro Lab Automation y el Gopan Wasp Lab, que han reportado una mejoría significativa en la eficiencia y calidad de los resultados, con características en particular de cada uno, que conoceremos más adelante. Para el conocimiento y el criterio a establecer para evaluar la eficiencia de los sistemas de automatización, es importante conocer hoy en día qué procesos de laboratorio pueden ser automatizados, entre los que incluimos primero que todo la siembra y preparación de las muestras, ya que estos equipos, mayormente los que mencionamos anteriormente, pueden sembrar y preparar las muestras en placa, aumentando el ahorro de tiempo en el procesamiento de la muestra. Los equipos de identificación bacteriana que se expondrán más adelante basándose en los criterios científicos y en las técnicas empleadas manualmente a lo largo de la historia. Las pruebas de susceptibilidad a los antibióticos, que son pruebas fundamentales en la marcha analítica en el laboratorio de microbiología. La lectura de placas a través de ciertos criterios espectrofotométricos, la gestión de datos, que es también un factor importante, y la preparación de informes. Todos ellos influyendo en la etapa preanalítica, analítica y postanalítica. El control de calidad. Aún teniendo en cuenta las bondades que nos pueden ofrecer estos equipos en cuanto a la automatización, los equipos utilizados también deben someterse a un control de calidad regular para garantizar su funcionamiento y la precisión de sus resultados, ya que están sujetos a cometer errores también como los humanos. Y aquí es donde nace el debate y nuestro criterio como científicos y licenciados en bioanálisis de discernir cuándo el equipo o cuándo nosotros estamos haciendo las cosas bien y establecer un criterio a la hora de automatizar o no automatizar nuestro laboratorio de microbiología. Para ello son implementadas distintas estrategias como el control de calidad interno y un control de calidad externo. También emplear la calibración constantemente, hacer mantenimiento preventivo y verificación de la precisión. Esto combina análisis automatizados y análisis manuales que no deben reportar contradicción entre sí e unificar un solo criterio que nos dé seguridad a la hora de reportar estos resultados. A su vez, hablaremos a manera general y exponiendo algunos de los equipos existentes en el mercado actualmente. Para ello, hablaremos de los tipos de equipos. Hay equipos para la siembra y preparación de muestras, entre los que tenemos inoculadores manuales y automatizados, dispensadores de líquidos, pipetas automáticas y, en un nivel tecnológico superior, robots de laboratorio. Por otro lado, y muy importante para la identificación de bacterias, tendremos espectrómetros de masas, sistemas de PCR en tiempo real, sistemas de electroforesis y sistemas de hibridación de ácidos nucleicos. También tendremos equipos dedicados exclusivamente a pruebas de susceptibilidad a los antibióticos, como sistemas de difusión en discos, sistemas de microdilución y sistemas automatizados de pruebas de susceptibilidad a los antibióticos. Y finalmente, equipos dedicados
a la lectura de placas, sistemas de lectura de placa manuales y automatizados, sistemas de escaneo de imágenes y sistemas de análisis de imágenes. Finalmente, y no menos importante, tenemos equipos de gestión de datos que permiten almacenar data preestablecida que se va a comparar con la data que vamos acumulando a través de nuestros análisis, estableciendo criterios automatizados y matemáticos para la identificación de procesos y bacterias, asegurando una uniformidad en cuanto al análisis y la marcha analítica dentro del laboratorio de microbiología, entre los que tenemos sistemas de gestión de información de laboratorio, sistemas de seguimiento de muestras y sistemas de gestión de calidad. Estos sistemas pueden medir constantemente las condiciones o características de la muestra, dándonos mayor precisión y mayor continuidad en el análisis y determinación de las mismas. Luego de ahondar esta serie de características y criterios, podemos llegar al debate entre lo automatizado versus lo manual, reportando sus ventajas de cada método de análisis. El análisis manual nos permite mayor accesibilidad, ya que una mayor cantidad de personas y técnicos están preparados para la marcha analítica a través de una metodología manual y tareas que aún son manuales y no, están excluidas de ser automatizadas, en las que incluyen la selección y preparación de las muestras, la interpretación de los resultados y la toma de decisiones, donde es fundamental el criterio científico que puede ser recabado a través de seres humanos. Por otro lado, tenemos la metodología automatizada, que su principal dificultad es que puede ser muy costosa y que dependiendo de la demanda de cada laboratorio no puede ser realmente oportuna de acuerdo a sus necesidades. Se podría decir que se reservaría mayormente para laboratorios grandes o de investigación. Sí reporta una mejoría en cuanto a la eficiencia y precisión y, como mencionábamos anteriormente, las tareas que se pueden automatizar incluyen la siembra y preparación de las muestras, la identificación bacteriana, pruebas de susceptibilidad a antibióticos, la lectura de placas y la gestión de datos. Antes de entrar a los equipos para la identificación bacteriana, vamos a hablar un poco sobre esta etapa preanalítica, en la cual nos enfocaremos en los tipos de equipos para la siembra y preparación de la muestra, en las cuales tenemos inoculadores e incubadores. Los inoculadores son utilizados para sembrar muestras en placa de agar. Pueden ser manuales u automatizados a través de técnicas de siembra en zigzag. Pueden ser inoculadores manuales, son más económicos pero requieren más tiempo y habilidad de uso. Tienen diferentes capacidades de carga y pueden sembrar en diferentes tipos de placas de agar. Por otro lado, tenemos los incubadores, que son utilizados para incubar las placas de agar sembradas con muestras. Pueden ser manuales o automatizados y pueden tener diferentes capacidades de carga y rangos de temperatura. Los manuales son más económicos, pero requieren más tiempo y habilidad para su uso. En cuanto algunos incubadores poseen capacidad de controlar la humedad y la concentración de oxígeno. Tomando en cuenta un ejemplo práctico, vamos a hacer una breve comparación entre el WASP y el Inocula Plus, que son instrumentos empleados o equipos en la automatización, que son los más atractivos del mercado y los más empleados a nivel global. Ambos son sistemas automatizados utilizados en los laboratorios de bacteriología para la siembra y preparación de muestras. Y brevemente tomaremos dos características de cada uno para emplear un punto de comparación. Por ejemplo, el WASP utiliza un brazo robótico para sembrar muestras en placas de agar y puede procesar hasta 200 muestras de hora y puede sembrar en distintos tipos de placa. Por otro lado, el WASP también puede realizar la incubación y la lectura de placas, lo que permite una mayor eficiencia en el laboratorio.
Por otro lado, el Inocuda Plus utiliza perlas de vidrio para sembrar muestras en placas de agar. Puede procesar hasta 600 muestras de hora, un mayor número de muestras, y puede sembrar en diferentes tipos de placas de agar. El Inocuda Plus también puede realizar la incubación y la lectura de las placas, lo que le permite también una mayor eficiencia en el laboratorio. Entre las ventajas y las desventajas de cada equipo, tenemos que el WAS tiene una mayor capacidad de carga y puede procesar muestras con una carga bacteriana alta, mientras que el Inocula Plus tiene una mayor precisión en la siembra, ejecuta esta tarea con una mayor precisión en cuanto a sus resultados, pero puede procesar muestras con un volumen de muestra bajo. Además, el Inocuda Plus tiene una mayor capacidad de procesamiento y puede procesar más muestras por hora que el WAS. Todo depende de las características y la metodología empleada en nuestro laboratorio, incluyendo la demanda de muestras que nosotros tengamos. Finalmente, abordaremos un poco los problemas que pueden surgir de la automatización, como problemas de calidad de la muestra, problemas de trazabilidad, problemas de mantenimiento y problemas de software. Primero que todo, en cuanto a la calidad de la muestra efectivamente puede afectar la precisión de los resultados. Aquí es donde interviene el factor humano en toda esta marcha analítica automatizada, por lo cual el profesional de la salud o licenciado en bioanálisis debe tener un criterio bien establecido en cuanto a la selección de la muestra. Por otro lado, en cuanto a la trazabilidad, pueden ocurrir errores en la entrada de datos o en la identificación de las muestras. Estos equipos tampoco son perfectos. Problemas de mantenimiento y requieren un mantenimiento regular para garantizar su correcto funcionamiento, lo que no sabríamos cuánto nos podría restar en cuanto a tiempo y recursos destinados al mantenimiento de este equipo. Y por otro lado, problemas de software que en su mayoría los licenciados en bioanálisis no estamos preparados para manejar, lo que nos requeriría una preparación adicional o la necesidad de contratar un profesional destinado exclusivamente al área de la inteligencia artificial o tecnológica, ya que estos problemas pueden afectar la precisión e eficiencia de los resultados. El MALDI-TOF es una tecnología que utiliza la espectrometría de masas, la cual se utiliza en el laboratorio de microbiología para la identificación de microorganismos. Esta técnica utiliza un láser para ionizar y descomponer las moléculas de los microorganismos en fragmentos, los cuales se pueden analizar para determinar su identidad. Se basa en una técnica de ionización suave, la cual va a permitir entonces la separación y la identificación de biomoléculas y moléculas orgánicas de acuerdo a su masa molecular. A partir de esto se va a obtener un espectro de masa por los diferentes picos que se obtienen tras la ionización y la desorción de los péptidos y de las pequeñas proteínas que son características de cada especie bacteriana. Mediante esta tecnología se pueden identificar tanto bacterias como levaduras, hongos filamentosos e incluso micobacterias mediante el análisis de proteínas intrínsecas de estos microorganismos, es decir, proteínas ribosomales, y mediante la espectrometría de masa, lo cual va a permitir obtener un patrón proteico que se denomina espectro, el cual va a ser característico de cada uno de los microorganismos y va a ser comparado con una base de datos cuya concordancia va a permitir la identificación de microorganismos, y esta concordancia va a ser comparada o va a ser representada con números que van del 0 al 3 de acuerdo al rango de concordancia. El MALDI-TOF permite además la identificación de resistencia en los diferentes microorganismos basándose en las diferentes huellas proteicas o espectros, proteínas codificadas por los genes causantes de la resistencia de los microorganismos que portan determinados mecanismos de resistencia. Y esto lo va a realizar de la siguiente manera. Primeramente, una fuente de ionización, que es decir, un láser ultravioleta de 337 nanómetros, va a producir lo que sería la desorción y la ionización de la muestra con la ayuda de una matriz orgánica, con lo cual se crean iones en fase gaseosa. Posteriormente, el analizador de masas va a separar los iones en fase gaseosa en relación de acuerdo a la masa y la carga.
y finalmente el detector va a detectar por medición lo que sería la frecuencia. En cuanto al procedimiento, pues primeramente, antes de comenzar, se debe partir de una placa con el cultivo puro. La muestra va a ser depositada en uno de los pocillos de la placa metálica y se va a cubrir con 1 microlitro de la matriz, y la placa a continuación se va a introducir en el equipo, el cual posteriormente pues va a realizar todo el análisis como ya se comentó. El Biter, APIT y Phoenix son tecnologías que se utilizan en el laboratorio de microbiología tanto para la identificación como para la prueba de sensibilidad a los antimicrobianos. Estas tecnologías automatizan gran parte del proceso de identificación y de pruebas, lo que permite reducir significativamente el tiempo necesario para obtener resultados precisos. En el caso del Biter, este es un sistema tanto de identificación como de prueba de sensibilidad bacteriana completamente automatizado. Este se basa en los principios básicos de la fotometría, lo cual consiste en la medición de la luz absorbida en el rango de ultravioleta a visible e infrarrojo. En este caso, este equipo funciona de la siguiente manera. A partir de una placa con un cultivo puro se va a preparar una suspensión bacteriana cuya concentración, es decir, la turbidez, va a depender de lo que indique el manual. Posteriormente se agrega un inóculo al cassette y este se vincula con unas tarjetas que contienen sustratos liofilizados y antibióticos en diferentes concentraciones, y estos van a ser introducidos en módulos del equipo donde van a ser llenadas, van a ser selladas y posteriormente incubadas. Más tarde, el software va a realizar la lectura y va a compararlo con una base de datos, y de esta forma genera la identificación. En cuanto a los sistemas miniaturizados API, estos son métodos rápidos que van a permitir la identificación de microorganismos basándose en sus propiedades metabólicas sobre diferentes sustratos. Consiste en 20 microtubos, los cuales tienen diferentes sustratos deshidratados, los cuales van a ser utilizados por los microorganismos. En cuanto al proceso, se parte de una placa con un cultivo puro, a partir de la cual se va a preparar una suspensión equivalente al patrón número 3 de McFarland. Y a partir de aquí se va a agregar 100 microlitros en una ampolla de API, la cual viene junto con el sistema miniaturizado. A partir de esta ampolla entonces se van a llenar cada una de las cápsulas y van a permitir la hidratación de los sustratos que vienen deshidratados. ¿Cómo se realiza la interpretación? Posterior a un periodo de incubación de 48 horas se va a observar si hubo o no crecimiento bacteriano y se va a comparar con el testigo negativo, es decir, un testigo en el cual no hay crecimiento bacteriano. Una cápsula que tenga una turbidez mayor a la del control indica que hay una reacción positiva, es decir, que hubo crecimiento en dicha cápsula. Para la identificación, de acuerdo a la actividad metabólica, se va a determinar o se va a tener un perfil numérico. Y este perfil numérico va a ser comparado con un catálogo en el cual se encuentran los perfiles numéricos de numerosos microorganismos, y al compararlo se va a localizar el perfil que obtuvimos con la lista de perfiles, y de esta manera se va a permitir o es que se va a obtener la identificación del microorganismo en estudio. En este ejemplo que mostramos acá, como podemos darnos cuenta, de acuerdo a la actividad metabólica que se observa en cada uno de estos microtubos, se obtiene un perfil numérico, el cual es 2764774, y al compararlo con el catálogo se identifica al microorganismo como Trichosporum azai. El Phoenix es un equipo completamente automatizado para la identificación de microorganismos y también para las pruebas de susceptibilidad a los antibióticos. Este equipo ofrece resultados en un periodo de 3 horas y las pruebas de susceptibilidad entre 6 a 10 horas. Ofrece concentración mínima inhibitoria y prueba confirmatoria de beta-lactamasa de espectro extendido mediante el uso de paneles descartables
con diferentes sustratos, los cuales son analizados cada 20 minutos y posteriormente emite resultados cuando el sistema realiza la identificación. Bat Alert es una tecnología que se utiliza en el laboratorio de microbiología para la detección temprana de bacterias en muestras de sangre. Estos son sistemas completamente automáticos los cuales incuban, agitan y monitorizan los frascos de hemocultivo para detectar el crecimiento microbiano en muestras tanto de sangre como de otros fluidos biológicos, basándose en el principio de la detección de reflectancia, el cual es un fenómeno en el que el espectro de la luz es reflejado por la superficie de un objeto. En cuanto a las condiciones y variables de incubación en este equipo están completamente controladas, lo cual permite obtener un crecimiento microbiano en menor tiempo, ofreciendo seguridad tanto en la recuperación como en la precisión, y además ofrece un entorno óptimo para la recuperación de una amplia gama de microorganismos, entre los cuales se van a incluir bacterias, hongos y micobacterias. Para ello, estos equipos utilizan medios especiales enriquecidos, los cuales se conocen como medios de cultivo Bat Alert, los cuales favorecen el crecimiento de todos estos microorganismos. En cuanto a los medios de cultivo que utiliza, como ya se mencionó, son botellas específicas, especiales, de acuerdo al tipo de paciente, es decir, pueden ser pediátricas o de adultos, o bien de acuerdo al requerimiento de las bacterias, pudiendo ser aeróbicas o anaeróbicas. Estos medios poseen compuestos que son capaces de promover el crecimiento de los microorganismos. Y además estos frascos son de un plástico con multicapa, los cuales están hechos de un material de policarbonato, el cual asegura un entorno adecuado tanto para la recuperación de los microorganismos como para promover la seguridad, ya que estos son resistentes a golpes y roturas, evitando derrames accidentales y exposición potencial a los riesgos biológicos y los cortes con cristal. ¿Cómo funciona? Este sistema funciona mediante la detección colorimétrica. Con la detección colorimétrica, los medios de cultivo Bat Alert ofrecen una tecnología sofisticada que, mediante el uso de sensores de emulsión de líquidos especializados, los cuales están en la parte inferior de cada frasco de cultivo, estos cambian visiblemente de color cuando cambia el pH del medio debido al aumento de dióxido de carbono, según es producido por los microorganismos. Los sofisticados algoritmos garantizan la detección precoz de microorganismos incluso cuando los frascos se retrasan. El cambio de color visual le ayuda a identificar frascos con positivos potenciales antes de introducirlo en el sistema. Así es como se puede estar seguro de una detección precisa y una recuperación rápida de los microorganismos en los diferentes tipos de muestras. Y en cuanto a algunas características de este equipo, pues los tipos de muestras pueden ser líquidos estériles de origen biológico. El equipo realiza un monitoreo continuo cada 10 minutos por medio del sistema. Tiene una capacidad de entre 120 y 240 botellas. Posee una pantalla adicional externa y un teclado. Posee además un lector de código de barras externo para la identificación de los frascos, y el tiempo de incubación es modificable de acuerdo al tipo de microorganismo que se sospeche, como en el caso de las bacterias de crecimiento lento. Tiene además o cuenta además con un monitoreo tanto interno como externo de la temperatura, y posee una alarma audible y visible de positividad y de negatividad de las botellas. El microscan es un sistema semiautomático para la identificación de microorganismos, tanto bacterias como levaduras, y también para la determinación de la susceptibilidad, es decir, para la determinación de concentración mínima inhibitoria de microorganismos presentes en muestras biológicas en segundos. Se pueden analizar tanto muestras provenientes de pacientes como muestras ambientales. En cuanto a este equipo, él consta de placas de plástico con microtubos de 96 celdas, los cuales tienen incorporados sustratos reactivos y hasta 32 antibióticos deshidratados para la identificación de las bacterias aerobias, anaerobias y levaduras. Algunas placas también incluyen
una microdilución en caldo de ciertos antibióticos, lo cual va a permitir entonces realizar los estudios de sensibilidad. Este equipo tiene una tecnología de detección de confianza llamada concentración mínima inhibitoria avanzada, la cual detecta el surgimiento de resistencia mientras se produce y gracias a ello va a proporcionar resultados exactos sin recurrir a datos anteriores o a concentraciones mínimas inhibitorias virtuales. Este equipo es apto para múltiples necesidades de carga de trabajo, ya que contiene modelos con capacidades de entre 40 y 96 paneles. La incubación es completamente automática, así como la interpretación de pruebas y el control de reactivos. La lectura y la identificación es completamente automática, así como la sensibilidad bacteriana, y este proceso lo realiza en segundos y permite el análisis de especies complejas y de crecimiento lento, y además cuenta con un sistema computarizado que registra e interpreta automáticamente los resultados. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el proceso? A partir de una suspensión del microorganismo, la cual va a estar estandarizada e incubada a 36 grados centígrados por un periodo de 15 a 18 horas, se van a inocular los microtubos de forma manual mediante un dispositivo especial. Y la lectura se puede realizar de dos formas. Se puede realizar tanto de forma manual como de forma automática. En cuanto a la forma manual, el usuario va a revisar las placas de manera visual y el panel y lo va a introducir en el software para que realice la lectura y la interpretación. En cuanto a la lectura automatizada, mediante un sistema de lectura, este va a detectar el crecimiento bacteriano o los cambios de color en los microtubos por diferencias en la transmisión de luz. Estas diferencias en las pulsaciones electrónicas van a ser analizadas automáticamente por un microcomputador, el cual va a comparar los patrones de reacción con un programa interno para determinar la probabilidad de identificación. Los resultados de las pruebas bioquímicas y de crecimiento van a ser registrados de acuerdo a las diferentes concentraciones de los antibióticos para generar la identificación tanto de género como de especie, así como también la identificación de la susceptibilidad bacteriana. Este proceso demora alrededor de 1 minuto. El sistema se va a encargar tanto de la incubación como del procesamiento y de la adición de reactivos, así como también de la lectura y la impresión de los resultados. Todo esto de manera automática y con la mínima intervención del usuario. El Field Array es un sistema completamente automatizado de identificación rápida, el cual se basa en la técnica de PCR, es decir, de la reacción en cadena de la polimerasa. Este sistema consiste en una plataforma donde se coloca una muestra biológica que puede ser sangre, secreciones, etc. Y un software va a ser el encargado de guiar el proceso y los resultados. Y estos se van a obtener en un tiempo estimado de 60 minutos. Esta misma plataforma se puede utilizar con diferentes paneles, los cuales se van a aplicar a diferentes situaciones clínicas. Cada uno de los paneles puede diagnosticar una variedad de virus, de bacterias, de hongos y o genes de resistencia a antibióticos prevalentes. Es decir, que este sistema va a permitir tanto la identificación de alguna especie bacteriana como la presencia de resistencia a los antimicrobianos. El GeneXpert Mycobacterium tuberculosis rifampicina es un ensayo automatizado que es específico para el diagnóstico de la tuberculosis, ya que se basa en la detección de los ácidos nucleicos específicos de Mycobacterium tuberculosis a partir de muestras clínicas. Este equipo simplifica la identificación del ADN integrado, la extracción, la amplificación y la detección, reduciendo así la complejidad de pruebas moleculares. Además, permite identificar conjuntamente el gen RPO beta, el cual codifica la resistencia a la rifampicina que se observa en micobacterias multiresistentes. La rifampicina es un fármaco de primera línea que se utiliza en el tratamiento de la tuberculosis. Y todo este proceso se realiza en tan solo 2 horas.